Muy buenas noches. Bueno, una vez más es un privilegio poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bastante emotiva la alabanza, lindas canciones. Creo que venimos ya bastante sensibles, ¿no? Después de una semana muy cargada emocionalmente. A este paso, no sé si llegamos al miércoles, pero bueno. Eh, Doy gracias al Señor. Primeramente, antes de seguir, también quiero, mandarle un saludo ahí, si está viendo a Abby, mi esposa, que se ha quedado con el bebé, y con la Abu José también han quedado ahí cuidando. Ya no se hace fácil salir todos juntos. Este, la verdad que he aprendido esta semana a gritar en silencio. No sé si a alguien le ha pasado. Una habilidad que hemos desarrollado, a gritar en silencio. Este, no damos más realmente. Pero bueno, como decía, es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, y meditaba también un poco, quería compartirles acerca de un pasaje que había estado leyendo unos días atrás, en el cual el Señor había tocado profundamente mi corazón y bueno, qué propicio, decía yo, después de tanto sufrir, de tanto hablar de las emociones, de los nervios y demás cosas, pensaba en este suceso y decía, bueno, realmente ha sido trascendental eh, este suceso que narran las Escrituras, que está en 3 de los 4 evangelios. Nosotros vamos a leer la porción que está en Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 13. También está en Mateo 17 y en Lucas 9. Y que es lo leía y me hacía muchas preguntas para mí, y es nada más y nada menos que cuando Jesús agarra a 3 de sus discípulos y se apartan y se van al monte, y allí sucede algo realmente impactante, realmente maravilloso, es donde Jesús se transfigura, cuentan las Escrituras, y donde ellos pueden presenciar y ver este tremendo suceso. Y es increíble porque cada uno de los evangelios cuenta, bueno, un pequeño que otro detalle, y uno puede apreciar en los distintos relatos, bueno, valga la redundancia, ¿no? La diversidad de estos relatos, y puede apreciar, bueno, algunos detalles, bueno, que me gustaría que nos los llevemos nosotros, que los meditemos, los reflexionemos, y Dios quiera sea Él quien esté tocando lo más profundo de nuestros corazones, como lo he hecho conmigo. Eh, Vamos a orar y así podemos continuar. Amado Señor, estamos agradecidos por este tiempo que tú nos permites compartir. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque gozamos con esta libertad para poder abrir tu palabra, para poder cantar estas hermosas canciones. Te alabamos porque eres grande, eres digno de nuestra alabanza, de nuestra devoción, de nuestras vidas, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir en esa cruz, y ahora al abrir tu palabra y meditar en este pasaje, en estos versículos, Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, confronta nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra realmente que es una palabra clave en en este suceso, en estos versículos, y que es el asunto de la gloria, que, bueno, los discípulos pudieron apreciar, pudieron ver. Es así simplemente a modo introductorio, porque bien pudiéramos armar todo un mensaje entero acerca de esta palabra, de este concepto de la gloria, eh, de todo lo que podemos aprender en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy rica, digamos, en su enseñanza, pero viene del hebreo
Kabod. Y me resultaba interesante porque, claro, una de las barreras que por ahí tenemos que superar al momento de abrir las escrituras, de sentarnos a leer y de tratar de estudiarla, de aprenderla, es superar esta barrera, digamos, primero del tiempo y después de la cultura. Porque, claro, uno lo lee en base, ¿verdad?, o tiende a caer en el error de leerlo en base a nuestra, bueno, a nuestra formación, a nuestra cultura, a nuestro idioma, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos vivido. Y me ha pasado algo similar con esta palabra gloria, porque claro, uno, ¿qué es lo que piensa cuando hablamos de la gloria de alguien o la gloria de Cristo? Y bueno, uno lo tiende a asociar a como, bueno, a la fama o a la reputación que tiene tal persona o él o aquella, pero es un tanto, bueno, distinto el concepto en la Biblia, porque viene de esta palabra, como les decía, kabod, que significa o habla de algo que es pesado, de tener peso. No tiene nada que ver realmente con fama o con reconocimiento, sino que me habla a mí de un peso, bueno, la palabra técnica es un peso ontológico real, digamos, un peso propio o de la esencia de algo. En este caso estamos hablando de Cristo, hablamos de ese peso de la esencia de lo que Cristo es, de lo que Él refleja, de lo que Él muestra, y muy lejos está, digamos, de la fama o la reputación de Cristo, porque no depende de lo que nosotros o de lo que las personas en ese tiempo pudieran haber pensado, o la idea o la reputación que Cristo haya tenido en la mente de las personas. No depende de, o no está atado a eso, esta idea o este concepto de gloria, sino que Cristo es glorioso, de que los discípulos vieron, de que aprendemos o hablamos de la gloria de Dios o de la gloria de Cristo basándonos en lo que Él es, ¿verdad? No está atado a lo que nosotros pensamos o entendemos, ¿verdad? Espero se entienda la diferencia. Entonces, cuando las escrituras, o bueno, en este caso mucho se habla en el Antiguo Testamento, habla de gloria, me estaba hablando de, bueno, de la sustancia, de la densidad, de la esencia real que tenía Cristo. Bueno, hay varios pasajes, no vamos a ahondar porque no es nuestro tema, pero muchos pasajes ven de que la gloria de Dios llenó el tabernáculo, de que Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria, y bueno, y realmente cuando entendemos de que no tiene nada que ver con la fama o la reputación, es cuando también empieza a cobrar un especial sentido este pasaje. Porque ¿qué había sucedido en estos versículos? Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Es un pasaje un tanto extenso. Nosotros nos centraremos en el versículo 2 al 13, pero más o menos ¿qué pasaba aquí? Me encanta porque si uno viene apreciando el hilo del texto o de la narración, este evento, este suceso se ubica exactamente en medio de dos declaraciones de Jesús que, bueno, habían impactado en una forma profunda en los discípulos, y que es el anuncio de la muerte de Jesús. Si ustedes se fijan, versículos atrás, a partir del 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. Claro, Jesús les empieza a contar esto a los discípulos, y de hecho vemos después que Pedro, claro, después vamos a ver más adelante,
Él estaba en otra sintonía, ¿no? Y dicen las Escrituras, comienza a reconvenirle, como que comienza a exhortarle. Se van, se apartan ellos, el relato nos lleva al monte, ¿sí? Sucede todo esto que vamos a ver. Luego ellos bajan, Jesús le dice, bueno, todo esto que ustedes han visto, que ha pasado, queda para ustedes, ¿sí? No lo van a contar a nadie hasta después de que resucite, dice Jesús. Ellos seguían sin entender y después, versículos más adelante, en el 9:30, vemos nuevamente que Jesús dice, anuncia otra vez su muerte, es el subtítulo, pero bueno, él ahí nuevamente repite lo que había hecho antes de ir al monte. Y claro, ¿por qué cuento esto? Porque es interesante porque el versículo, este pasaje donde vamos a leer a partir del versículo 2, nos muestra la conexión, ¿sí? Y nos va a brindar el contexto, nos va a brindar lo que necesitamos para poder apreciar, porque comienza el versículo 2 diciendo, 6 días después, hay una conexión entre lo que había sucedido antes con lo que está por suceder ahora. Claro, esto había quedado resonando en la mente de los discípulos. Ellos habían estado pensando en esto, de hecho no lo entendían. Pensaban que como que Jesús estaba un tanto raro, pero ¿qué había pasado aquí? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ven que estaban ellos como todavía sin entender bien lo que estaba sucediendo, lo que Jesús decía. Y versículo 11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él, le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Es realmente impactante todo lo que había sucedido y creo que en cierta manera marcó como un antes y un después, ¿no? En la vida de los discípulos. Después vemos qué es lo que Pedro escribe en la carta de él teniendo en mente este evento, pero fue tan impactante que meditaba y pensaba realmente, bueno, como veíamos en la imagen, en este título, en esta premisa que nos convoca, la gloria que sostiene la fe. Y claro, es sumamente importante si lo vemos a la luz de qué estaba sucediendo y qué es lo que iba a pasar. Jesús les estaba transmitiendo a los discípulos cuál era su plan, hacia dónde iba, qué es lo que iba a suceder, qué era lo que tenía que pasar. Y ellos aún sin entender, como que no podían aceptarlo, pero Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Bueno, muchos dicen porque eran los íntimos de él. La verdad que la Escritura no especifica por qué. La cuestión es que los lleva a ellos 3
y va a proveer de este momento glorioso, de este suceso en el cual los discípulos participan y que realmente va a ser lo que, bueno, va a terminar por sostenerlos, va a terminar por proveer el fundamento para la fe ante tan grande tribulación que venían para ellos. Y era nada más y nada menos que el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento y la pasión. Jesús yendo hacia la cruz, sufriendo, siendo golpeado, azotado, clavado en esa cruz y muerto. Y de pronto los discípulos se encontraban solos, se encontraron con que lo que ellos pensaban que iba a suceder no era así. Bueno, el Señor los había provisto de un fuerte fundamento para que ellos continuaran. Hay algunos detalles aquí en los versículos, perdón, me he olvidado de poner el tiempo. Unos detalles en los versículos 2 al 4, y que es acerca, bueno, de la palabra transfiguró. Bueno, esta palabra en el griego es perdón si pronuncio mal, metamorfote. Uno lo asocia a metamorfosis, ¿sí? Y tiende a pensar que es, bueno, la metamorfosis, ¿verdad? Habla de algo que cambia radicalmente, ¿verdad? De una cosa, y tenemos ese típico ejemplo, ¿no? De la oruga que era antes y que después es una mariposa, y uno ve en esa imagen lo que es la metamorfosis, pero es un tanto distinto aquí, porque viene de la raíz, no la tengo escrita, pero si no me acuerdo más, era morfé o morfó, y que no habla de un cambio, en este caso como el de la oruga, la mariposa, sino habla algo más bien que es desvelado, es decir, algo que no es que ha cambiado, y aplica, digamos, este concepto, esta idea a Jesús, porque Jesús es Dios y Dios es el mismo hoy y siempre, y Él, como dice Santiago, Él no cambia. No es que Él pasó de una forma a otra, sino que lo que realmente Él era, su esencia, su gloria, su ser, ha sido desvelado, ¿sí? Ha sido mostrado a los discípulos en ese tema, y es un detalle muy importante. Y los discípulos, bueno, aquí en este evangelio anota unos detalles acerca de qué era lo que los discípulos habían visto, y dice que ellos habían visto una vestidura blanca, era tan blanco que no habían visto, y nadie la podía lavar y dejar tan blanco a sus vestidos. Y en otros evangelios se habla también acerca de lo mismo, y cada uno aporta su detalle acerca de lo radiante, de lo blanco, de lo impactante que era lo que estaban viendo, las vestiduras de Jesús, su forma de ser radiante, impactante. Y claro, y uno tiende a tratar de pensar y aportarle significado, pero para eso la tarea, ¿verdad?, que debemos llevar a cabo es tratar de meternos nosotros en la mente de los discípulos, una mente judía, ¿verdad? Recuerden ustedes, y ellos, si uno evalúa y ve el Antiguo Testamento, se habla muchas veces acerca de este color blanco, de lo puro, de lo radiante. Hay muchos pasajes que me hablan lo mismo, y por lo general esto estaba asociado a la pureza, estaba asociado a la perfección. Por nombrar o por citar algunos versículos, perdón, Carlitos, ¿aportar algo? Bien, me comenta Carlitos que hay una Corolla gris que está tapando un garage, y el vecino está solicitando no sé si es de alguien, ahí está, para que se mueva. Volviendo, hablamos acerca de qué era lo que tenían en la mente ellos al ver esto acerca de la pureza o de lo blanco. Daniel 7:9, por ejemplo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza
como lana limpia. Daniel capítulo 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y claro, así como estos pasajes hay muchos donde uno puede llegar a entender y a apreciar qué era lo que ellos entendían o estaban realmente observando, ¿sí? ¿Cuál era la imagen que ellos estaban percibiendo? No sé exactamente cómo lo estaban viendo, uno trata de imaginarse, ¿no? Leyendo, tratando de interpretar, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber sido este momento? La cuestión es que ellos estaban percibiendo una excelencia, una pureza tan grande que impactó realmente sus vidas. Y dice además que se encontraban con Moisés y Elías. Bueno, no es azaroso realmente estas apariciones, porque en Moisés ellos se encontraban la representación de la ley y en Elías ellos encontraban la representación de los profetas. Y entonces tenemos aquí la ley y los profetas, y estaba Jesús, el Mesías, de lo que tanto hablaban los profetas o de lo que tanto se hablaba en el Antiguo Testamento, y de repente cuenta el relato una voz que irrumpe, ¿sí? Y dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Cuál es la idea realmente de este primer punto? Bueno, es que primero ellos no estaban viendo algo nuevo, no estaban viendo algo que antes no era o que antes no estaba, sino que estaban viendo ellos realmente lo que Jesús era. El Señor había permitido correr ese velo en su entendimiento, en sus ojos, y les había permitido a ellos tres presenciar este suceso, y ellos pudieron apreciar la gloria de Cristo, pudieron ver a Jesús glorificado, pudieron ver a Jesús sin este velo de su humanidad, ¿no? Y ahora, claro, reflexionaba acerca de qué verdades hay en este pasaje de las cuales hoy como creyente puedo apropiarme, ¿no? Porque este es un suceso muy específico, con un propósito muy específico para unas personas específicas. Pero hay unas verdades atemporales, y lo que quisiera que nos llevemos en nuestra mente es que la gloria de Cristo, en primer lugar, es real. Ayer, hoy y siempre. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque como creyentes muchas veces tendemos a vivir, ¿no?, nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, olvidándonos un poco acerca de esto. Como si fuera que hablamos acerca de un Jesús histórico, ¿sí? Alguien que existió en un tiempo, hace mucho, y que en algún momento volveremos a encontrarnos, volveremos a vernos. Pero la realidad es que esta verdad es un poco más profunda y trasciende y penetra lo más profundo de nuestros corazones. Y es que debiéramos entender que la gloria de Cristo es real, hoy, es viva, es intensa, es realmente cierta. Y claro, en ese momento los discípulos estaban viendo, y lo que ellos pensaban, que vamos a tratar de verlo un poco después, toda la ley y los profetas que ellos tenían ya en su mente, que habían aprendido desde su niñez, desde su juventud, se estaba en cierta manera derrumbando, y era como que el mensaje era de que la ley y los profetas apuntaban a algo específico y apuntaban a Jesús. En este momento, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento converge en una sola persona, no en un pensamiento vacío, no en unas creencias vacías. Todo apuntaba a la persona de Jesús. Y claro, esto es interesante, porque versículos anteriores atrás Jesús le había preguntado a sus discípulos: bueno, ¿ustedes quién dicen que soy? Y es Pedro quien salta y dice: bueno, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y
Jesús le dice, sí, es verdad, pero después entendemos y vemos que realmente Pedro estaba teniendo una idea un poco errada acerca del rol de ese Mesías o acerca del propósito del Mesías en ese tiempo. Y en cierta manera en este momento aparece este suceso, este evento, y todo lo que ellos creían, todo lo que ellos sostenían, en todo lo que ellos se anclaban, la ley y los profetas, apuntaba a Jesús. Y es el Padre que le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es muy importante porque, bueno, el tiempo del Señor siempre es justo, es perfecto, es quirúrgico. Y me impresionaba a mí porque, claro, leía esto, leía en medio de donde estaba, observaba el contexto, qué era lo que estaba pasando en la mente de sus discípulos y, bueno, y era realmente impactante, porque en segundo lugar, y es a lo que vamos, ellos estaban entendiendo de una forma distinta. Ahora, claro, muchas veces nos vemos tentados bueno, siempre era Pedro el que tomaba la posta y hablaba, y claro, nosotros nos vemos tentados y decimos, pero míralo a Pedro, ¿cómo no va a entender realmente lo que estaba diciendo el Mesías? Pero intentemos ponernos un poco en sus zapatos, en sus sandalias, como uno dice, ¿no? Imagínense un pueblo que había sido esclavizado por cientos de años, un pueblo que vivía subyugado, ¿sí? Que no tenía independencia o soberanía nacional, un pueblo que pasaba de administración en administración, ¿sí? Primero los griegos, después los romanos, después los babilonios, los persas, y que pasaba de mano en mano y vivían subyugados con libertades limitadas, vivían esclavizados, sin poder tener un sentido de pertenencia o una identidad bien arraigada como pueblo. Entonces, y por otro lado tenían ellos todas las profecías, tenían todos los escritos de los profetas que hablaban de un Mesías redentor, que hablaban de una persona que iba a aparecer y que iba a liberarlos a ellos de toda esa esclavitud que ellos estaban viviendo. Y claro, algo que se repetía o que resonaba constantemente en la mente del pueblo judío, en todas las sinagogas, era esto. Bueno, estamos siendo esclavizados, no somos realmente libres, pero esperamos a nuestro Salvador, esperamos a nuestro libertador, esa persona que va a venir y, como narran, nos cuentan muchas de las profecías, que va a agarrar, que va a vencer a las demás naciones, que va a poder reivindicar nuestro pueblo, que va a poder establecer nuestro reino, que va a ser nuestro rey, va a ocupar el trono al que nosotros vamos a seguir. Y esto resonaba en la mente de ellos. Un redentor, un Mesías, libertador, alguien a quien ellos esperaban con ansias. Y esto era lo que Pedro tenía en la mente. Por eso, cuando Jesús le dice, bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y salta Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Bueno, Pedro, sí, tienes razón. Y después Jesús les cuenta su propósito, su plan, hacia dónde iba. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra, de que el Hijo del Hombre vaya hacia la cruz. Y bueno, ya vemos a este Pedro que dice que lo aparta. Jesús, vení por favor un minutito. Mira, esto no es así. Me parece que te estás equivocando. No, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y es en ese contexto, ¿sí? Como para que me sigan y tratemos de entender la mente de Pedro, es que ellos van hacia el monte. Y dice las Escrituras, bueno, 6 días después pasa esto. Y claro, con esto en mente, ellos ven toda esta escena, todo este evento. Y bueno, y vemos que aparece Pedro de vuelta en la escena y le dice en el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas o 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjese, me gusta mucho este detalle que encontramos en Marcos, en el versículo 6, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahora, qué interesante, porque la pluma de Marcos, bueno, Marcos no había presenciado, ¿verdad?, este evento, este suceso. Y Marcos estaba redactando todo el testimonio de Pedro. Y es interesante que es Pedro quien realmente le aporta a Marcos este detalle y le dice, porque no sabía lo que hablaba, no sabía lo que estaba diciendo, estamos espantados. Y es en este mismo hilo, en este mismo sentir, ¿sí?, tratando de ponernos en los zapatos de Pedro, es donde realmente vamos a entender por qué Pedro le dice, bueno, vamos a hablar 3 tiendas. Y cuando vos lo miras a la luz de todo el pensamiento judío del momento, bueno, Pedro se estaba refiriendo, ¿verdad?, a la fiesta de los tabernáculos, donde ellos conmemoraban, ¿verdad?, este paso transitorio que habían tenido en el desierto, donde una vez por año ellos tenían que fabricar casas o tiendas con lo que tenían, y tenían que vivir ahí un tiempito conmemorando esto, ¿verdad? Esta salida transitoria, este paso transitorio por el desierto, y que por un lado tenía ese componente de la memoria, o ese componente que recordaba la salida de Egipto, el paso por el desierto y cómo ellos habían ido entrando en la tierra prometida, y por otro lado tenía este componente escatológico que miraba hacia adelante y que le decía a ellos, bueno, esto es transitorio, ¿por qué? Porque va a venir el Mesías que va a establecer el reino. Va a venir el Mesías que los va a liberar a ustedes de la esclavitud de los pueblos. Van a tener un rey. Y claro, Pedro empieza a atar cabos. Bueno, no sé, veo al Mesías glorificado, aparece Elías, Pedro, porque las profecías decían que primero tiene que venir Elías. Por eso después al final del pasaje le preguntan acerca de Elías y él empieza, a ver, él es el Mesías, aparece, lo veo Elías, lo veo Moisés, tiene que estar pasando, tiene que estar empezando. Y Pedro le dice, bueno, Señor, empezamos con la movida de la celebración de los tabernáculos para que todas las demás naciones puedan ver, o para que el pueblo también empiece a ver y a aprender y a entender de que el reino está por establecerse, de que está llegando. Y es ahí donde irrumpe la voz de Dios. Bueno, donde dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y bueno, el problema que estaba sucediendo de fondo no era realmente que Pedro estaba desvariando, estaba interpretando cualquier cosa, sino que él empezó a atar cabos, solamente que estaba en otra sintonía. Pedro puso a Jesús, a Moisés y a Elías en el mismo nivel, 3 tiendas, una para cada uno. Y la voz del Padre le dijo, no, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y claro, es ahí donde todo se empieza a desmoronar, donde todo lo que ellos creían que iba a suceder no pasa, cambia de rumbo, y es el Señor, es Dios mismo quien dice, bueno, a él oíd. Todo apunta a Cristo, todo apuntaba hacia el Mesías. Bueno, y era muy específico para ellos porque teniendo en cuenta todo lo que iba a suceder, el sufrimiento de Jesús, la cruz de Cristo, de que Él iba a resucitar, es donde cobra especial sentido. Bueno, reflexionaba, ¿verdad?, en nuestras vidas, en las implicancias prácticas para nosotros. Todos venimos quizás con nuestras ideas, nuestros preconceptos, nuestra cultura, nuestras experiencias, y no es que vamos a tener nosotros una escena así como el monte de la transfiguración, pero hubo un momento donde todo nuestro sistema de creencias fue puesto a prueba y donde todo fue derrumbado.
Y fue cuando nos hemos encontrado cara a cara con el mensaje de salvación, con el Evangelio. Y es cuando nos hemos encontrado cara a cara con la verdad y la realidad de que somos pecadores y de que ese pecado nos condenaba, nos separaba de Dios. Y de que es ese pecado el que me condenaba a una separación eterna de Dios. Y uno trata de pensar, quizás somos rápidos para condenar a Pedro, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos tratado de restituir esta relación con Dios basándonos en nuestros propios méritos? Que voy a hacer esto, que voy a tratar de ser una buena persona, que voy a tratar de hacer tal o X acción. Quizás no los conozca todos, quizás alguien aquí viene por primera vez o viene de otra iglesia, pero hay una realidad y hay una verdad que mueve todo nuestro sistema de creencias, y es esta verdad y esta realidad de que todo apunta a Cristo. No es en nuestros méritos, no es en tus méritos. No hay nada que podamos hacer que pueda borrar este pecado que a nosotros nos separa de Dios. Y las Escrituras, desde hace muchos años, con los discípulos y Dios confrontando el corazón de los discípulos, diciéndole: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y esa misma verdad es atemporal para nosotros. Jesús es el Hijo amado, a Él debemos oír, a Él debemos mirar. Es en Cristo en donde nosotros encontramos esperanza, en donde nosotros encontramos salvación, en donde nosotros encontramos esta firme ancla para nuestra vida diaria, que comenzó en un momento, ¿sí?, cuando entendimos esta verdad de la que hablamos, de que somos pecadores y de que nada de lo que nosotros podamos hacer va a poder borrar esa mancha de pecado. Pero los méritos de Jesús sí. Miramos nuevamente al Hijo amado, miramos a Jesús. Y es en Cristo en donde nosotros, bueno, todo nuestro sistema de creencia, todo nuestro corazón, toda nuestra vida toma un rumbo distinto, y donde actualmente somos constantemente desafiados a mirar a Jesús. Porque muchas veces somos tentados a valernos por nuestros propios esfuerzos para la vida cristiana, para la vida diaria, para el ministerio, para el trabajo, para la casa. Y uno constantemente es tentado desde nuestra propia naturaleza, ¿no?, a valernos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias creencias para hacer las cosas o para vivir. Y bueno, muchas veces caemos en esto, vivimos nuestras vidas o vivimos nuestra fe a nuestra manera. Bueno, no es así, no es así. Y en ese momento es el Señor que irrumpe y mueve, bueno, la estantería, como se dice, a los discípulos. Pero avanzamos. En tercer lugar, bueno, el propósito de todo este suceso que ellos estaban viviendo, que ellos habían visto, la gloria que realmente ellos habían visto y que iba a sostener la fe. Como decíamos, este evento tiene lugar en medio de dos momentos claves, y que es cuando Jesús les dice a ellos que era necesario morir en la cruz. Después se venía Getsemaní, se venía la negación de Pedro, la cruz. Bueno, Dios les dio ese recuerdo como una provisión anticipada para la crisis de fe más grande que estaban por enfrentar. Y fíjense si no habrá sido tan importante en la vida de Pedro, que luego tenemos en 2 Pedro 1:16 al 18, las palabras de Pedro. Y es donde cobra un sentido profundo para nuestras vidas. Dice: porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miren, lo que les hemos enseñado, dice Pedro, después de muchos años, lo que les hemos enseñado, lo que les hemos transmitido, lo que les hemos contado, bueno, no fueron cuentos, ni historias inventadas, ni exageradas, sino que sepan ustedes y entiendan que hemos visto su majestad con nuestros propios ojos. Y fue la gloria de Cristo, fue la majestad del Señor la que impactó en la vida de ellos y la que les sirvió de firme ancla para todo lo que iba a venir. Pedro cayó, Pedro negó al Señor, tuvo crisis de fe. Los discípulos se encontraron solos, experimentaron verdadero sufrimiento y sufrimiento hasta la muerte, pero se mantuvieron firmes, se mantuvieron constantes, se mantuvieron sin vacilar, sin moverse, y es porque estaban anclados en la persona correcta, es porque habían tirado el ancla en el lugar correcto, y eran Jesús, eran la majestad de Jesús, que no depende de lo que nosotros podamos pensar o entender acerca de Jesús, sino que para nuestra ventaja, y damos gloria a Dios que es así, que se fundamenta en la persona y en la esencia de lo que Cristo es. 100% Dios y 100% hombre, que habitó esta tierra. Y encontramos todos los atributos de Dios en la persona de Jesús. Un Dios de amor, un Dios justo, un Dios santo. Un Dios santo. Y entonces, bueno, miren ustedes si no hemos de imitar o seguir el consejo de Dios que les había dado a los discípulos: a Él oíd, a Él escuchen. Miren ustedes si no habrá servido realmente como una firme ancla para la vida de los discípulos, de los apóstoles, que les permitió mantenerse firme hasta la muerte, que les permitió firmar todo esto que ellos estaban contando y transmitiendo y predicando con su propia sangre. Bueno, el mandato sigue vigente, hermanos. A Él debemos escuchar, a Él debemos oír. Y como le hemos dicho antes, bueno, no es que vamos a tener nosotros una transfiguración, ¿no? Fue, como decíamos, un suceso muy específico para un propósito específico, pero esa majestad que Cristo y esa gloria que Cristo es y representa y refleja, la podemos conocer no porque la hayamos visto, no porque lo hayamos presenciado, sino porque, bueno, es a la luz y a través de la palabra de Dios en los cuales nosotros podemos conocer el carácter de Jesús, podemos conocer a la persona de Jesús, podemos entender sus propósitos, podemos aprender de Él, de cómo nos sostiene, de cómo nos anima, podemos aprender de su misericordia. Entonces, mire, no es que va a tener usted una visión, ¿no? Porque por ahí mucho también en internet, en todos lados hay de esto, ¿verdad? No es que vamos a tener una visión, pero tenemos un lugar concreto a los cuales nosotros podemos mirar la gloria y la majestad de nuestro Señor. Y es las Escrituras. Y es a través de las Escrituras en los cuales puedo acercarme a Dios, a través de la oración. Y son recursos de los cuales como creyentes debemos valernos para poder tirar en el lugar correcto el ancla ante todas las dificultades que se pueden presentar, ante los tiempos de adversidad que pasamos. No son nuestras fuerzas, es la fuerza de Cristo. Pedro, versículos después en su carta, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Bueno, es en Cristo, es en el poder de Dios, en el poder de Cristo, en donde nosotros encontramos todo lo necesario para una correcta vida cristiana. Y bueno, para ir terminando, eh, por ahí hay muchas cosas que me gustaría también compartir, pero es importante recordar, sí, en tiempos de dificultad, esa voz del Señor que habla a nuestros corazones. Eh, Siempre ha sido, eh, por ahí ya venimos de una semana muy emotiva, ¿verdad? Y me acordaba estos días leyendo estos versículos de los tiempos, ¿verdad? Donde uno eh, atraviesa dificultades. Y se me vino a la mente un recuerdo muy puntual. Ustedes saben que, bueno, el, el 2 de febrero, bueno, nace el Godi, como le decimos, con Lavi. Y realmente nos había tomado por sorpresa porque ha sido un lunes, me había ido a trabajar, eh, a Javi le entregan unos resultados que no le salen bien y su médica dice, bueno, no podemos esperar, tenemos que operar porque el bebé ya va a empezar a sufrir adentro y empieza todo este caos de ir rápido, me voy, vengo, llevo, que el sanatorio, el médico, que todo pasa un poco, nace, gracias a Dios, nace bien, y ha sido quizás un poco impactante, bueno, para nosotros, primera vez, eh, nos preguntábamos antes de que nazca cómo iba a ser ese momento, qué iba a pasar y como que, bueno, ha sido un poco difícil porque cuando me llaman para ir a verlo, bueno, voy, lo veo, estaba ahí lleno de cables, que no lo podía tocar y me acuerdo que le pregunto, a la enfermera que estaba ahí si lo podía alzar y como que ella me mira y mira si estaba el doctor y me dice que bueno, que espere, se va, viene y bueno, y después termino por poder alzarlo y vuelvo a la pieza y bueno, iban y venían nuestros amigos, familiares y en un momento nos encontramos solos con Abby, ella estaba en la cama tratando de recuperarse y estaba ahí y bueno, y le digo, bueno, por ahí nosotros teníamos un devocional que leíamos y, y todavía tengo aquí, porque encima, bueno, te permite, está dividido por días, entonces es fácil encontrarlo. Esto ha sido 2 días después, ya el día 4, y estábamos un poco estresados, cansados, con todo lo que estaba pasando, y abrimos el devocional y el devocional dice el título, febrero 4, sabe exactamente cómo te sientes. Hebreos 4, 7 al 9. Y aunque era el Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Días anteriores, febrero 3, cuando los amigos nos dejan, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26. Y febrero 2, no tienes por qué estar solo. Isaías 43, 1 al 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y era la voz del Señor que nos sostenía, que nos sostenía, que nos daba la fuerza.
Entonces, miren ustedes si no es el lugar correcto a donde tirar nuestra ancla, a donde valernos. En Jesús, Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él miren, Él miren. Y muchas veces lo que hacemos es mirar para otro lado, intentar solucionar las cosas a nuestra forma. Y al último, bueno, nos acordamos, cierto que puedo orar, cierto que soy cristiano, cierto que Dios es todopoderoso, de que Él nos sostiene. Y es ahí donde decimos, bueno, ¿dónde vamos a Él? Cristo, Dios nos recibe, nos sostiene, tiene misericordia de nosotros, es un Dios de oportunidades, no nos deja solo, nos reconforta, nos fortalece. Y así va a ser por siempre, hermanos. Así va a ser por siempre. Vamos a terminar orando. Amado Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo de abrir tu palabra. Gracias, Dios bendito, por tu misericordia, por tu muy grande amor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, por haber provisto este Cordero perfecto, sin mancha. Gracias por la cruz, donde entregaste así a tu Hijo, Señor, y en la cual nosotros hemos encontrado propósito, esperanza, salvación para nuestras vidas. Gracias, Señor. Señor, y a la luz de todas estas verdades, a la luz de tu esencia, de tu majestad, es cuando entendemos, Señor, que eres digno realmente de toda mi devoción, Señor, de mi vida entregada, Señor, a tu presencia. Y Padre, te rogamos que abras, nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des discernimiento, Señor, para mirar en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestras vidas, poder, Señor, identificar todas esas cosas que no me dejan mirar a Jesús. Ayúdame, Señor, a poder cada día estar más cerca de ti, Dios. A que mi fe esté fortalecida, Señor, en tu persona constantemente. Porque sé, Señor, que solo así, no importa lo que venga, no importa las adversidades, las tribulaciones, los problemas, Señor, sé que en ti encuentro esperanza, sé que en ti encuentro ánimo, sé que en ti encuentro, Señor, un propósito firme, Señor, y constante en mi vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tú conoces sus sufrimientos, conoces sus realidades, sus pecados, sus debilidades. Señor, abrázalos con tu misericordia, con tu amor, y permite, Señor, que podamos conocerte más, verte más, y poder así vivir vidas dignas, Señor, del sacrificio de Jesús y de nuestro llamado. Oramos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.